Bitcoin alcanzó los $100.000 y luego retrocedió un poco. ¿Es este el momento que todos esperaban o el momento más temido? Pero, ¿y si te dijera que esto no es solo un nivel más? ¿Qué pasaría si te dijera que estamos ante un patrón histórico que ha predicho lo que viene a continuación? Un patrón que no solo afecta a Bitcoin, sino que ha transformado la tecnología, la riqueza y el mundo entero durante los últimos 300 años. En este video te voy a explicar ese patrón histórico de 300 años, lo que nos dice sobre el siguiente movimiento de Bitcoin y por qué este momento podría cambiar para siempre la manera en la cual se generará riqueza en el futuro. Y también te daré una guía práctica sobre cómo manejarte en todo esto. Si no lo sabes, soy Clemente Acosta, fundador de CryptoComo. Creo videos educativos sobre Bitcoin y criptomonedas para ayudar a inversores como tú a entender cómo usar e invertir en criptomonedas de manera práctica y clara. Bien, vamos directo al grano con esta pregunta. ¿Bitcoin ha tocado el techo o estamos ante un nuevo suelo? Bitcoin llegó a los $100.000 pero luego retrocedió un poco. ¿Qué significa esto? ¿Es momento de comprar por la corrección o es momento de vender? Algo que debemos comprender es que $100.000 es un nivel que para muchos representa un punto de referencia importante. Tal como ocurrió cuando llegó a los $10.000 o $50.000, esta cifra trae consigo muchas preguntas como las siguientes. ¿Será este el tope del precio? ¿Está demasiado caro? ¿O estamos a las puertas de un crecimiento aún más acelerado y significativo? Primero, hay algo que debemos tener claro. Los precios no suben de manera constante o lineal y recta. Siempre hay retrocesos y correcciones, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Pero este nivel psicológico es solo una parte de la historia. Para entender realmente hacia dónde se dirige Bitcoin, debemos mirar más allá de su precio actual. Es crucial analizar los patrones históricos que han marcado su trayectoria y nos pueden dar pistas sobre lo que viene. Una de las cosas más interesantes desde el punto de vista psicológico ocurre en el terminal de Bloomberg, una herramienta clave en el mundo financiero. Este sistema, para que lo tengas de referencia, utilizado por bancos, fondos de inversión y aseguradoras, cuesta aproximadamente $27.660 al año por usuario y es esencial para tomar decisiones basadas en datos precisos. Lo curioso es cómo se muestra el precio de Bitcoin en este terminal. Ya no aparece como 80.000, 90.000 o 100.000, sino como 0.1 millón. ¿Por qué esto es importante? Por el llamado sesgo de unidad. Muchas personas perciben a Bitcoin como demasiado caro cuando ven un precio alto y por eso prefieren comprar algo más barato como Dogecoin pensando que tiene más potencial. Sin embargo, al mostrar el precio de Bitcoin como una fracción de $1 millón, el sesgo cambia, especialmente para los gestores institucionales. Ahora no lo ven como un activo caro, sino como parte de algo más grande y significativo. Esto tiene un gran impacto directo en cómo los gestores piensan sobre Bitcoin y las decisiones que van a tomar. ¿Crees que este cambio en la percepción podría hacer que Bitcoin sea visto como una oportunidad aún más sólida para las grandes instituciones? La razón por la cual menciono esto es porque al analizar datos macroeconómicos y considerar factores como las políticas de los bancos centrales, resulta esencial incluir otros elementos clave que influyen en el panorama general y en la percepción del mercado hacia Bitcoin. Muchas personas, incluso las más brillantes, suelen enfocarse únicamente en los números y datos concretos, dejando de lado un componente esencial, el aspecto psicológico. Este factor tiene un impacto enorme en cómo los mercados e inversores reaccionan, y no considerarlo puede llevar a perder una perspectiva clave del panorama económico. Un ejemplo interesante para analizar es el caso de Trump, quien recientemente expresó su intención de ser un presidente pro Bitcoin. Además publicó un tweet diciendo: "Felicitaciones Bitcoiners, $100.000 a la orden". Desde un punto de vista psicológico, este tipo de declaraciones puede influir enormemente en el sentimiento del mercado. Trump no solo ha reconocido el logro de Bitcoin al alcanzar los $100.000, sino que además ha asumido el crédito por ello. Aunque existan otras razones detrás del precio, él ha decidido atribuírselo. Psicológicamente, esto lo posiciona en un lugar donde querrá evitar retrocesos significativos ya que podrían dañar su imagen. Parece que su intención es dejar como legado nuevos niveles del precio para Bitcoin, lo que abre una pregunta interesante. ¿Cómo influirá esto en las decisiones de los inversores y las estrategias futuras de los grandes jugadores institucionales? Este contexto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde nos posiciona todo esto? ¿Cómo podemos tomarlo en cuenta en nuestra estrategia como inversores? Y ahora, antes de entrar en el modelo histórico que se ha repetido durante más de 300 años, quiero compartirte algo importante. Si estás pensando en Bitcoin a $100.000 o $94.000 y te preguntas, ¿es muy tarde? ¿Bitcoin está demasiado caro? Este es el punto donde muchos se confunden y terminan tomando decisiones equivocadas. El problema para muchos principiantes e incluso algunos más experimentados es que están viendo por el espejo retrovisor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la mayoría piensa en Bitcoin, tienden a enfocarse en lo que costaba antes, como si el pasado fuera un indicador absoluto de lo que sucederá en el futuro. Este enfoque suele llevar a errores graves, ya que el mercado se mueve de manera diferente y está impulsado por múltiples factores en constante evolución.
Escuchamos cosas como Bitcoin costaba $1000 hace unos años, ¿cómo va a seguir subiendo? Este tipo de pensamiento es como conducir mirando solo por el retrovisor. Puedes ver claramente lo que ya pasó, pero no hacia dónde te diriges. Si te enfocas únicamente en el pasado, corres el riesgo de perder la oportunidad que tienes justo frente a ti. Déjame darte un ejemplo claro de lo que significa mirar por el retrovisor. En los primeros años de Tesla, cuando sus acciones empezaron a subir, mucha gente decía: esto ya está caro, es solo una empresa de autos eléctricos que no genera ganancias. Sin embargo, quienes miraron hacia adelante vieron algo diferente. Tesla no era simplemente una compañía de autos eléctricos, sino un gigante emergente en energía renovable, almacenamiento y tecnología de conducción autónoma. Esa visión a futuro permitió que algunos invirtieran temprano y aprovecharan un crecimiento exponencial. Si miramos el gráfico, podemos observar cómo las acciones de Tesla pasaron de precios bajos a alcanzar cifras impresionantes. Por ejemplo, hace algunos años las acciones estaban por debajo de los $50. Hoy su valor se ha multiplicado y la empresa se ha consolidado como un líder en su sector. Algo muy similar sucede con Bitcoin. Su crecimiento no solo se trata de cifras, sino el potencial transformador que representa en el mundo financiero y tecnológico. Es mucho más valioso enfocarnos más allá de su precio pasado, centrarnos en su potencial como reserva de valor global, herramienta financiera y la innovadora tecnología que Bitcoin está ofreciendo. Este enfoque nos permite ver el panorama completo y las oportunidades que se abren con su adopción y evolución. Si piensas que es demasiado caro comparado con lo que costaba antes, estás mirando por el retrovisor, pero si miras hacia adelante podrás descubrir nuevas oportunidades. Por ejemplo, desde 2011 hasta 2024, en este gráfico puedes observar el beneficio de cada uno de esos ciclos de 4 años, 3 años de crecimiento positivo y 1 año de corrección. Claro, esto no es una garantía, pero sí es una referencia valiosa para tu análisis. Lo ideal sería conducir mirando hacia adelante a través del parabrisas, como lo hacen los emprendedores y los fondos de Venture Capital. Ellos se enfocan en lo que una oportunidad puede valer en el futuro, proyectando su potencial y tomando decisiones basadas en esa visión. Ahora te mostraré cómo la historia puede ayudarte a entender y anticipar el futuro. Primero miremos la historia como si usáramos el retrovisor y luego proyectaremos el futuro como si miramos por el parabrisas. Con 300 años de datos podemos identificar patrones al analizarlos en términos de ciclos, como he mostrado en otros videos. Estos ciclos revelan que en el análisis técnico los patrones tienden a repetirse. Uno de estos patrones es conocido como el triple techo, que generalmente precede una caída, o el triple suelo, que suele anticipar un repunte alcista. Lo que ocurre es que cada vez que un nivel es probado, se acumula una fuerza, una especie de energía que puede desencadenar un movimiento mucho más grande. Es decir, mientras más veces se prueba un nivel, mayor es la confianza sobre lo que podría suceder a continuación. Déjame darte un ejemplo. Bitcoin tiene un evento clave que ocurre cada 4 años conocido como halving. Durante este proceso, la recompensa que los mineros reciben por validar transacciones se reduce a la mitad, lo cual disminuye significativamente la cantidad de nuevos Bitcoin que ingresan al mercado. En este gráfico podemos observar que hasta ahora han ocurrido 4 ciclos de halving. Desde el primero, que comenzó en 2012, hasta el más reciente, podemos notar que el precio de Bitcoin siempre ha ido en aumento en el largo plazo. Esto tiene sentido si consideramos que al reducir la oferta a la mitad, el precio tiende a subir. Sin embargo, además de esto, hay otro factor clave, los ciclos de liquidez global, que también influyen significativamente. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, si ya hemos visto estos ciclos antes, tiene sentido pensar que podrían repetirse. Y esto nos da más confianza para esperar un comportamiento similar en el futuro, aunque siempre debemos recordar que en los mercados nada está 100% garantizado, ¿verdad? Bien, ahora veamos 4 fases y 2 etapas de adopción tecnológica y ciclos de inversión. Vamos a ver qué nos dice este patrón, si se repite de manera consistente y qué tan confiable es. Es importante entender que este ciclo dura en promedio 50 años, aunque puede variar y ser tan corto como 30 años o tan largo como 60. Dentro de estos ciclos hay 4 fases que muestran cómo las tecnologías se desarrollan y llegan a ser adoptadas por el público. Todo comienza con el Big Bang, que es cuando se descubre algo totalmente nuevo y se presenta al mundo. Luego pasamos a la primera fase de surgimiento, donde la tecnología empieza a destacar, atrae atención y consigue sus primeros usuarios. Esta etapa suele ser una gran oportunidad para los inversores. Después tenemos la fase de ebullición, luego la fase de sinergia y finalmente la fase de madurez. Algo importante que debemos recordar es que el fin de un ciclo marca el inicio de otro. En otras palabras, los ciclos se conectan.
Por ejemplo, el ciclo anterior nos trajo las computadoras personales, las telecomunicaciones y el Internet. En un momento te muestro los detalles, pero consideremos lo siguiente. Cuando este sistema anterior se volvió centralizado y comenzó a estancarse, se abrió el camino para un nuevo ciclo que tiene que ver con el blockchain, las criptomonedas y las tecnologías descentralizadas. Así que tenemos 4 fases: surgimiento y ebullición, que forman la etapa de arranque, y luego sinergia y madurez, que son parte de la etapa de desarrollo. Ahora, si miramos este gráfico de 40 años, vemos las etapas y las fases claramente. Fase 1, surgimiento de 2010 a 2020, ebullición, que es la fase 2, del 2020 al 2030. En la fase 3 tenemos sinergia de 2030 a 2040 y ya la fase de madurez, que es la fase 4, de 2040 a 2050. Veamos algunos ejemplos para entender mejor las implicaciones de estos ciclos. Recuerda que el ciclo anterior comenzó en 1971 con el nacimiento del microprocesador que dio origen a la computadora personal, las telecomunicaciones y a Internet. Lo importante es que si le damos un vistazo de cerca, Intel en su primera fase del ciclo, los primeros 22 años, el precio de las acciones de Intel aumentó más de 20.000%. Subió tanto que muchas personas pensaron, debe ser una burbuja, esto es muy caro, no hay forma de que siga subiendo, tengo que buscar el próximo microprocesador, tengo que encontrar uno más barato. Y eso fue lo que pasó en la fase 1. Pero en la fase 2 subió otros 1000%, sorprendiendo a muchos. Los inversores que pensaron que habían perdido la oportunidad en la fase 1 subestimaron el potencial de crecimiento. En el caso de Apple obtuvo un crecimiento en su primera fase subiendo más de 16.000%, como se puede ver en el gráfico. Y muchas personas pensaron que ya era tarde para invertir, pero luego en la segunda fase siguió creciendo un 1400%. Esto muestra que, aunque algunos piensan que un activo ya está muy caro, siempre hay oportunidades para quienes saben reconocer los ciclos a tiempo. Recordemos que el crecimiento de un activo tiene 4 fases. La fase 1, llamada surgimiento, es cuando los expertos y los primeros en adoptarlo comienzan a participar. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la fase 2, conocida como ebullición. En esta etapa más personas se suman porque ya ha demostrado que el activo es viable y es aquí donde comienza la adopción masiva. Un claro indicador de esta etapa es el interés institucional. Grandes actores como los ETFs, Wall Street, BlackRock e incluso algunos gobiernos comienzan a involucrarse impulsando esa ebullición. En este gráfico combinamos las fases con la curva S y podemos ver cómo se va desarrollando el crecimiento. La curva S mide cómo se adoptan nuevas tecnologías, productos o hábitos a lo largo del tiempo. La curva S es muy valiosa porque nos muestra lo rápido que algo nuevo es adoptado por la sociedad. Funciona de esta manera. El tiempo para alcanzar de 0 a 10% de adopción es igual al tiempo que toma avanzar del 10 al 90%. En este gráfico tenemos superpuestas las 4 fases del ciclo de 40 años, desde 2010 hasta 2050. En esta fase muchas personas piensan al analizar, por ejemplo, Bitcoin, Intel o Apple, ay, me perdí la oportunidad, ojalá hubiera comprado antes, pero lo interesante es que en realidad la segunda parte del movimiento también es buena, es decir, que todavía hay muchas oportunidades y posibilidades para el futuro. La fase de ebullición es cuando entran grandes instituciones y gobiernos. En estas líneas podemos ver lo grande de ese movimiento. En lugar de moverse lineal, empieza a moverse parabólicamente. Recuerda esto, en la fase 1 de surgimiento entran los pequeños inversores como tú y yo. Aunque durante esta etapa ingresan miles de millones al mercado, justo ahora en la fase 2 de ebullición, con la entrada de instituciones y gobiernos, estamos hablando de millones de dólares. Miles de millones versus millones de millones. El movimiento frente a nosotros será mucho más grande de lo que muchos podrían imaginar. Estamos llegando al final de la fase 2, que será cerca de 2030. Entonces, ¿es muy tarde para comprar Bitcoin? ¿Debería venderlo, mantenerlo o buscar otra moneda más pequeña con más potencial? Para responder a estas preguntas podemos analizar la pendiente de la curva S que nos ayudará a entender mejor hacia dónde vamos. ¿Qué podríamos hacer? Primero, revisemos los números históricos, luego identifiquemos los factores que están impulsando el crecimiento hoy y con esta información proyectamos lo que podría pasar en el futuro. Esto es similar a lo que hacen los fondos de Venture Capital al invertir en tecnologías innovadoras como Uber o Airbnb. Podemos aplicar un enfoque parecido. Recuerda que en esta fase el crecimiento es parabólico, es decir, que avanza a una velocidad acelerada. Entonces, primero analizamos los números históricos para tener contexto y luego entendemos los factores que están impulsando este crecimiento. Esa combinación nos permite tomar decisiones estratégicas y proyectar nuevas oportunidades. Déjame mostrarte un par de cosas. Primero, quizás ya has escuchado esto en mis otros videos, pero Bitcoin no está compitiendo con una nueva tecnología ni está compitiendo como una red de pagos. Bitcoin está compitiendo contra activos reserva de valor. Ya conoces otros activos que tradicionalmente se consideran reserva de valor como el oro, los
coleccionables, los bienes raíces, las acciones, los bonos y el dinero. Y por ejemplo, si estuviéramos presentando Airbnb para obtener capital, diríamos que Airbnb está compitiendo con hoteles. Entonces, la industria hotelera tiene cierto tamaño, es decir, el valor total de la demanda existente o el TAM. Y si podemos captar un cierto porcentaje de esa demanda, digamos 9 o 10%, entonces nuestro emprendimiento valdría cierta cantidad. En el caso de Bitcoin, lo que está revolucionando son los activos reserva de valor, así que es lógico pensar que tomará un porcentaje de cada uno de ellos. En esta tabla vemos desde 2020 y lo que proyectamos hasta 2030. Empecemos por el suministro de dinero, que son 95.5 trillones de dólares en 2020 y proyectamos que será alrededor de 205 trillones para 2030. Esto implica un crecimiento del 8% en 10 años. 8% es conservador si consideramos, además de los números, las proyecciones del CBO y la Reserva Federal. El CBO es la Oficina de Presupuesto del Congreso y nos da proyecciones de dónde estaremos en los próximos años. Los bonos de 300 trillones para 2020 proyectamos que serán 488 para 2030. Cuando aumenta la cantidad de dinero, esto suele impactar directamente en el valor de los bienes raíces y las acciones. Por eso, estos dos activos son buenos indicadores para medir cómo el crecimiento del dinero afecta a la economía. Así que lo ponemos en 8%, bienes raíces en 703 trillones de dólares, acciones en 205 trillones. El oro pasa de 11.5 trillones a 20 trillones en 2030. Y proyectamos Bitcoin que pase de 0.53 trillones a 21 trillones para 2030, que es solo un 53% de tasa de crecimiento. Sí, digo solo 53% porque en los últimos años ha crecido más del 69%. Creo que ese crecimiento será un poco más lento, pero aún así seguirá siendo importante. Para poner esto en perspectiva, el valor de reserva sería de casi 1.7 cuatrillones, es decir, 1.700 millones de dólares. Imagina que una caja representa $1 millón. Una caja pequeña, algo que podrías sostener con tus manos. 1000 cajas, es decir, 1.000 millones de dólares, llenarían una habitación grande como una sala de conferencias. 1.7 cuatrillones de dólares serían 1.700 millones de cajas. Estas cajas cubrirían no solo una ciudad, sino que formarían una montaña tan alta que podría competir con la cima del monte Everest. Bueno, pero sigamos con el cuadro. Bitcoin para 2030, solo capturando el 1.25% de todos los activos reserva de valor, tendría un market cap de 21 trillones de dólares similar al del oro. ¿Y cómo sería este escenario? Muchas personas piensan que para que Bitcoin tenga éxito, otros activos como los bienes raíces, bonos o el oro deben fracasar. Pero esto no es así. Cada activo cumple un propósito diferente y pueden coexistir porque los inversores buscan diversificar su dinero para reducir riesgos. Si miramos las proyecciones de los principales activos reserva de valor, los bienes raíces son los más grandes con 703 trillones de dólares, los bonos le siguen 488 trillones, acciones y dinero tienen 205 trillones cada uno, Bitcoin y el oro están en un nivel similar con 21 y 20 trillones respectivamente. Esto demuestra que Bitcoin no necesita reemplazar a los otros activos para crecer, simplemente toma una pequeña parte del valor de todos ellos sin que desaparezcan. Algunas personas se preguntan, ¿qué pasará con el dólar o los precios de las cosas si Bitcoin llega a valer $1 millón? Esto no significa que el dólar desaparecerá, sino que Bitcoin habrá capturado una pequeña parte del valor de otros activos. Para ponerlo en perspectiva, si Bitcoin alcanza ese precio, solo estaría tomando alrededor del 1.25% del valor total de todos los activos globales. Y quizás te estés preguntando, ¿eso es realista? Si pensamos como un capitalista de riesgo, nos preguntaríamos, ¿qué mercado está transformando el proyecto? Por ejemplo, Uber transformó el mercado de los taxis y Airbnb el de los hoteles. La pregunta clave es, ¿qué porcentaje del mercado puede captar y en cuánto tiempo? Si miramos casos como Uber y Airbnb, ambos lograron captar un 10% de sus mercados en menos de 10 años. Ahora mismo, con Bitcoin estamos proyectando que para 2030 capture solo el 1.25% de los activos reserva de valor. Comparado con Uber o Airbnb, esta estimación parece extremadamente conservadora. Entonces, ¿es realista pensar que Bitcoin capture al menos un 1%? Yo diría que sí, e incluso es probable que sea más. ¿Y el valor de Bitcoin entre 2040 y 2050? Bueno, eso lo dejaremos para otro video. Si volvemos a la pregunta, ¿es muy tarde para comprar Bitcoin o está muy caro? Te pregunto, ¿muy caro comparado con qué? ¿Con cuando costaba 30 centavos o $1.000 o $10.000? ¿O lo estás comparando con el precio que podría alcanzar en 2030, 2040 o 2050? Si pasa lo que creo y Bitcoin supera el $1 millón para 2030, entonces compararlo hoy por alrededor de $100.000 parece una gran oportunidad. Es como comprarlo con un descuento del 90%. Pero quiero saber qué piensas tú, déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y si aún no me sigues, suscríbete para más contenido como este. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.